Señor les bendice, hermanos. Hoy esta tarde quiero compartir un pasaje en la epístola a Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo. Vamos a analizar el capítulo número 3. ¿Ok? Capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo. ¿Ya lo tienen ahí? Y vamos a estar compartiendo durante este espacio, ¿verdad? Hasta el versículo 17, todo el capítulo que vamos a analizar el día de hoy. Y el día de ayer, nuestro hermano Beto compartía una enseñanza haciendo un contraste, ¿verdad?, entre la vida con Cristo y la vida sin Cristo. Y cómo en este proceso, ¿verdad?, tenemos que aprender a despojarnos de ese viejo hombre. Y el día de hoy, fíjate, parece que coincide la dinámica. Esta parte en 2 de Timoteo habla acerca del carácter de los hombres de los últimos días, y hace una alusión a cómo se estaría comportando la humanidad en los tiempos finales. En los tiempos finales entendamos como el tiempo de la dispensación del Evangelio en sus fines tiempos, hasta el tiempo de la iglesia, el rapto de la iglesia. Y este pasaje pues nos habla y nos advierte a medida de una advertencia, de tal manera que sea como un indicador. Y vamos a poner ahí un ejemplo. Si tenemos ahí un termómetro, ¿para qué me sirve? Para medir la temperatura. Supongamos que tenemos ahí, hoy en día hay muchos termómetros infrarrojos por todas partes. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su función del termómetro que está en todas las tiendas, en las escuelas? Tomar la temperatura, ¿verdad? ¿Y para qué necesitan saber la temperatura? Para saber si no tienes ahí fiebre, y si tienes fiebre no te dejan entrar. Les doy un truco, ¿no? Midan el suéter y los dejan entrar. No les importa. O sea, a lo que voy es esto, ¿no? Un indicador, fíjate muy bien, es como esa farsa, esa hipocresía de ese termómetro. Realmente es una hipocresía. Porque si realmente estuvieran interesados en medir realmente la temperatura, no tendrían tantas concesiones como están en muchas tiendas o en muchos lugares, ¿no? Se tendría que medir en el lugar correcto, ¿no? Yo no me imagino ahí un esposo midiéndole la temperatura a su hijo en la noche, a medianoche, que su esposa le dice, párate a medir la temperatura, y el esposo dice, está medio tibio, está bien, ¿no? ¿Qué les diría la esposa? ¿O hermanas lo admitirían así? ¿Qué les dirían, hermanos, con confianza? ¿Cómo crees que así, verdad, Crescencio? Así, ¿cómo crees que así? Agarra el termómetro y mételo en donde tiene que estar, ¿verdad? O que le pongan el termómetro encima del suétercito ahí a ver si el mercurio sube. ¿Verdad que no? ¿Cómo tendrían que meterle el termómetro? En la axila, en la boca, donde tenga que estar, ¿verdad? Dependiendo cuál tenga, ¿sí? Y lo tienes que medir eficientemente para determinar su estado. Si no, pues no sirve, ¿cierto? Entonces, la próxima vez que vayan, usen el termómetro adecuadamente. Pero mira, esta parte del medir la temperatura sirve como un indicador. Si ese indicador te está diciendo, tienes fiebre, entonces, ¿qué harías? ¿Qué harías si el termómetro te dice, tienes fiebre? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué hace el de la tienda? ¿Qué te haría? No te deja entrar. El señor no puede entrar. No sé de qué sea su fiebre, pero por lo pronto no puede entrar. En la casa, en los niños, ¿qué haríamos, papás? Ir al médico, ¿no? Ver la manera, ¿no? Fomentos de agua tibia, no sé, un montón de cosas que hacen ahí las mamás, ¿verdad? El ibuprofeno, un montón de cosas, la automedicación. Tantas cosas, pero haces algo, actúas con base a la indicación de ese termómetro, de esa referencia, ¿cierto? Mira, lo que vamos a ver el día de hoy es como un termómetro espiritual de lo que Dios establece, de lo cual pasaría, para que tu iglesia, viéndolo, tomes cartas en el asunto.
Y aquí veremos cómo es la iglesia, si es como aquella que nada más le hace así en la tienda y pasa, o aquella que realmente toma cartas en el asunto cuando ve una indicación. ¿Sí? Es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leer nada más el versículo 1. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué tiempos vendrán? Tiempos peligrosos. Y ante un tiempo de peligro, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante un tiempo de peligro? Estar alerta. Estar alerta de los indicadores, de las señales que ha de haber. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, damos muchas gracias en este tiempo que nos das la oportunidad, primeramente, de tener vida, de tener la salud necesaria para estar congregados, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar el día de hoy aquí, Señor. Y Padre, queremos aprovechar el tiempo al máximo, Señor. Queremos, Padre, hacer rendir este tiempo, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos edifique, Señor. Que no solamente sea un requisito venir y sentarnos, sino que realmente seamos edificados, Señor. Padre, da la vitalidad a aquellos, Señor, que hoy están cansados, Señor. Dales, Padre, la voluntad de permanecer despiertos, la voluntad de permanecer atentos, Señor, y sobre todo el discernimiento de tu palabra, Dios. Damos gracias, Señor, por todo este tiempo que tú nos das, y rogamos que tu palabra sea de edificación para todos, en cada uno de nuestros corazones. En tu nombre damos gracias, Padre. Amén. Y hoy me gustaría que estén atentos. Si ves a tu hermano cabecear, dale un cabezazo para que se despierte. Hoy sí les advierto, hoy estoy con toda la disposición de evidenciarlos. Es más, les voy a voltear la cámara en YouTube y van a salir. Mire el hermano que se duerme. Entonces, atentos. Mira, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo le dice a Timoteo, Pablo habla acerca de toma la parte de lo que está viviendo Pablo, pero le dice a Timoteo una advertencia a futuro, al tiempo final del Evangelio. Sabemos también que el tiempo en el cual Pablo se encontraba ahí con Timoteo, estaban viviendo en un tiempo también de falsos maestros, de apostasía, de situaciones peligrosas con respecto al Evangelio. Pero también hablaba Pablo de que en los finales tiempos habría una similitud, un efecto similar al que estaba viviendo Pablo en su tiempo. Y lo que está haciendo, le está diciendo, oye, yo te estoy advirtiendo algo. Y seguramente Timoteo, con esta advertencia, ¿verdad? Es como cuando ves en las noticias ahí que dice: la NASA descubre que un meteorito se impactará con la Tierra dentro de 1,5 millones de años, ¿no? Y yo no me imagino a la gente despavorida. ¿Qué vamos a hacer? Porque ¿en cuánto tiempo va a pasar? En 1,5 millones de años, ¿no? Y eso a mí qué me importa, ¿no? 1,5 millones, ¿no? Ubícate a estudiar otra cosa. ¿Para qué? Me explico. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: oye, en los tiempos finales vendrán tiempos peligrosos. Primeramente habría que analizar si Timoteo estaba entendido de este tiempo, ¿no? El Señor Jesucristo no dio un tiempo para su retorno. El rapto no estaba como condicionado a una fecha. El Señor Jesucristo no dio la hora y la fecha para decir: en tanto tiempo voy a regresar por ustedes. Entonces la iglesia tiene que estar preparada en todo tiempo, Pero el Señor sí establece ciertas señales en las cuales nosotros tenemos que estar al pendiente sobre esas señales. Tener cuidado de cuando esas señales se aparezcan. La iglesia tiene que tener la actitud suficiente para actuar. Ahora les digo, de pronto, cuando no sabemos interpretar esas señales, nos pasa como la historia de Pedro y el lobo. La iglesia se convierte como en Pedro y el lobo. No, tiempos finales, no, viene Hitler, no, la iglesia de ese tiempo, no, ya, se va a acabar el mundo, ¿no? Viene Chernobyl, ahí la explosión de Chernobyl, no, ya se va a acabar el mundo. Viene el año 2000, ya se va a acabar el mundo. Viene el 2012, y así sucesivamente. Llega un punto en que la iglesia contemporánea, a pesar de ver las señales, dice: eso la dice desde mi tatarabuelo, ¿no? El pastor que se congregaba, mi tatarabuelo, dijo: ya se va a acabar el mundo, vende todo. Y nada más no, mira. Entonces llega un punto, hermanos, en donde la iglesia
empieza a perder de vista las señales y empieza a perder la actitud de estar como atalaya, despierto, vigilante, porque alguien dijo, ya se va a acabar, y entonces empiezo a dejar de ser constante. Pero mira algo importante, el permanecer firmes y constantes es independientemente de lo que veas, porque la fe no se basa en qué, no se basa en la vista, sino en lo que hemos creído. Por tanto, hermanos, cuando nosotros tenemos una fe afianzada, que vivimos día con día, ¿qué crees? Vas a estar preparado todo el tiempo. Aquel que se basa en la preparación de su alma a partir de las señales, se enfría. ¿Por qué se enfría? Porque deja de creer después de 1, 2, 3, 4, 5 veces que pasan ciertos indicadores y dice, ay, ese hermano, ese pastor, ese lo que quieras, nada más nos está cuenteando, ¿verdad? Y nada más no nos vamos, sigue todo igual. Pero aquel hermano que realmente vive la fe, está listo todo el tiempo. ¿Me explico? No habría ningún problema. Si te digo, oye, les preguntaría, ¿qué significa estar preparados para el rapto? ¿Tienes que hacer maletas? Hoy veía a los niños en su clase en la mañana, hacían una lista, unos sobrecitos de las cosas que se llevarían al cielo, ¿no? De cuestiones materiales, ¿y qué creen? De cuestiones materiales el sobrecito estaba vacío, no se iban a llevar nada. Pero en las cosas espirituales iban a poner otras cosas que sí los acompañarían. A lo que voy es, si te demanda estar preparado en todo tiempo, no pierdes nada. Al contrario, estás siempre listo. Pero aquel que se basa a partir de la apariencia, ¿qué va a pasar? ¿Me explico? Viene ese desánimo después. Oye, pero es que tú me dijiste que ya. Oye, el Señor dice, tienes que estar preparado todo el tiempo. Mira, vamos a avanzar al 2, versículo 2. Segundo de Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y aquí viene ya el tema que vamos a abordar. Hombres amadores de sí mismos, y aquí viene la característica principal de aquel hombre que se basa solamente en esas apariencias. Un hombre amador de sí mismo tiene por prioridad su propia vida por encima de todas las cosas. Y las características de un hombre que se ama a sí mismo, dice, son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice Pablo a Timoteo, a estos evita. Y cuando empezamos a describir los primeros casos, podemos hablar de cualquier persona que está en el mundo, que no conoce a Dios, personas que solamente piensan en sí mismo. Todas las acciones que desarrollan durante su vida son enfocadas o encausadas a sí mismos. Y este es nuestro primer examen o nuestro primer indicador. Poder analizar de las cosas que yo tengo, de las cosas que yo vivo, cuántas de estas cosas son por amor a mí mismo, cuántas cosas realmente lo hago por amor a mi propia persona. Y habla algo importante sobre esa condicionante. Una persona que busca siempre lo suyo, dice, va a ser avara. ¿Qué es ser avaro? ¿Qué es ser avaro? Desear más, ¿verdad? Más de lo que uno tiene y siempre para sí mismo. Ayer Beto ponía el ejemplo del celular, ¿no? Quiero otro, quiero otro, quiero otro. Una persona vanagloriosa. ¿Qué es una persona vanagloriosa? Dice la vanagloria, ¿no? El gloriarse de sí mismo, de la obra de sus manos, ¿no? De decir, soy muy bueno, ¿cuándo me dan mi medalla, mi reconocimiento, ¿no? En tu trabajo, o aún varones en casa, ¿verdad? Ahí en familia, es decir, ¿cuándo me reconocerán que estoy lavando los trastes? ¿Sí? Tú los lavas porque los usas, no porque quieras que te aplaudan esa acción, ¿verdad? Entonces ahí vamos ahí viendo un ejemplo, ¿no? O imagínate, tú cuidas y tienes cuidado de tus hijos para que alguien diga, qué buen padre eres.
¿Por qué haces eso? ¿Por qué cuidas de tus hijos? Porque les amas. Y no está esperando que alguien venga y te aplaude y te diga, oye, qué buen padre eres. ¿No? Tengamos cuidado con eso. Y viene la parte de la soberbia. ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es ser soberbio? Ok, ¿qué más? Que no necesitas más, que tú eres el único, ¿verdad? Es un orgullo elevado sobre es un exceso de autoestima, tal vez, ¿verdad? Sobre muchas circunstancias en tu vida. Y mira, después ya viene algo importante, esto es en cuanto a nuestro carácter, hacia la conducta, pero después empieza una lista nueva y dice, blasfemos. Y aquí ya va ligada a las palabras que Dios establece. La blasfemia, ¿a qué va? A decir o promulgar algo que Dios no estableció, ¿sí? En esa parte importante. Y luego dice, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Y sigue la lista, ¿verdad? De las cosas importantes que tenemos que prestar atención. Y dice más adelante, aborrecedores de lo bueno. Fíjate, algo interesante, ¿no? Como una persona puede aborrecer lo bueno, pero lo bueno a los ojos de ¿quién? ¿Cuál sería nuestro indicador? A la luz de la palabra. Aquel que aborrece lo que Dios estableció como bueno, ¿me explico? Si Dios ¿por qué? Porque hoy en día estamos en una cultura donde hay demasiada cada quien de pronto es tan relativista, ¿no? Cada quien cree bueno lo suyo propio. Para alguien lo bueno es esto, para alguien lo bueno es aquello, y entonces no podrían aborrecer lo bueno para ti porque para ellos es bueno. Y el Señor así lo estableció, ¿no? Que habría días en que a lo bueno le llamarían malo y a lo malo le llamarían bueno. Y entonces, ¿cómo entonces nosotros podemos desenvolvernos en un mundo donde no hay un patrón de referencia para poder guiarnos? El mundo, la sociedad en la cual nos encontramos no tiene un patrón definido sobre lo que es correctamente o moralmente aceptable como lo era hace algunos años, ¿sí? Recordarán ahí hace muchos años, los años 30 por ejemplo, lo más sensual que había en los lugares para hombre de pronto era un baile llamado el can-can, donde las mujeres bailaban tan, 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 tan. ¿Sí lo han escuchado alguna vez? Yo sé que nadie vivió esos tiempos, eran muy jovencillos. Sus padres, ¿verdad? Y de pronto, ¿verdad? Cuando la mujer enseñaba ahí el tobillo, ya era así como, wow, los hombres se encendían en su lujuria, en su lascivia. Ese me enseñó la pantorrilla, ¿no? Y era lo más, para las mujeres castas y puras y decentes era demasiado malo que las mujeres hicieran eso, ¿verdad? ¿Y hoy qué pasa en las redes sociales? ¿Qué enseñan? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo pasa de algo que de pronto era una parte minúscula de la porción del cuerpo de la mujer a pasar al 100% tal vez, ¿no? Y sin que te censure la red social. El hombre entonces dice, hoy en día pueden decir, es que es bueno hacer un TikTok de esa manera, no pasa nada. Entre más enseñe, más likes, más seguidores, ¿no? Y lo llaman bueno, porque tener seguidores es bueno, a costa de lo que sea. Ahora es bueno hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Dice aquí la Escritura, habría tiempos, los tiempos finales, dice, serían peligrosos, porque las personas aborrecerían lo bueno. Si hoy una jovencita, un jovencito aborrece lo que Dios determina como bueno, como correcto, a través de su palabra, es un indicador. Entonces, papás, es nuestro termómetro. Si vemos que nuestro hijo está aborreciendo lo bueno, es como si tuviera el termómetro a 40 grados centígrados. Haz algo, actúa, toma medidas. No te hagas de la vista gorda con lo que estás experimentando. Y luego viene la otra parte, traidores, impetuosos, infatuados.
amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y qué es un deleite? Aquellas cuestiones que satisfacen más la carne, ¿sí? Las cuestiones que satisfacen más la carne suelen ser que los deleites. Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿verdad? ¿En qué me deleito más? ¿En buscar a Dios o en mi carne? Y vamos Pablo dice, a esto se evita. Ahora viene el 6. Pónganse de pie, vamos a ver el versículo 6. Todos de pie, por favor. A ver, todos juntos, el 6 nada más. Gracias, hasta ahí el 6 nada más. Tomen asiento, gracias. Mira, dice aquí, las personas que se comportan de esta manera tienen una doble careta. Fíjate muy bien, dice que son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Me está diciendo que hay una persona que finge conocer a Dios, sin embargo se comporta con todas las características que hemos mencionado previamente. Entonces es como un lobo disfrazado de oveja. Exactamente, dice, tengan cuidado porque ellos son eso, pero van a seducir a las personas que tienen vulnerabilidad. Y mira lo que dice el 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Les voy a preguntar, dice, estas personas cautivas por este tipo de personas, siempre le van a estar macheteando, estudiando lo que le estén enseñando, pero dice que al final nunca van a llegar al conocimiento de la verdad. Te voy a preguntar, ¿por qué no van a poder llegar al conocer la verdad? Porque su maestro no le está enseñando la verdad. Porque a alguien que vive de esa manera no puede enseñar la verdad en Cristo. ¿Me explico? Ahora, cuando leemos esto, uno pensaría, es que esto habla acerca de aquellos que se van a sectas o a iglesias de otra corriente. ¿Quién piensa en eso cuando hablan acerca de los falsos maestros? Yo sí pensaba eso. Cuando hablan acerca de un falso maestro, ¿quién piensa generalmente en otra iglesia donde tienen una doctrina mal hecha? A ver, alce la mano, así honestamente. No está la cámara para ustedes. ¿Nada más uno? No les creo. Yo sí lo creía. Pero yo en otras veces que he compartido, creo que hace 8 días les hablaba, que en la gran encomienda, todos sin excepción, somos llamados a ser discipuladores. ¿Se acuerdan? No nada más es para los que son nombrados en la iglesia en cierto tiempo. ¿Quién tiene que aprender a ser discípulos? Aquel que se dice miembro de una iglesia. Y si no eres miembro, ¿qué crees? No vas a poder ser discípulo. Por lo tanto, si yo voy a ser un discípulo, ¿me convierto en qué en automático cuando estoy en maestro? Y mira, los falsos maestros no es que tienen su iglesia y ya cobran su diezmo todo por tarjeta. No. Los falsos maestros son aquellos que aún siendo congregantes de una iglesia, no se fortalecen en la verdad de la Escritura y enseñan lo que se les antoja o lo que medio entienden. Y entonces te conviertes en un falso maestro. Aunque vengas a la iglesia, aunque no tengas tu propia iglesia, aunque no tengas tu propio equipo de ministerio. Un falso maestro se convierte en aquel que enseña la palabra de forma distorsionada. Oye, es que yo nada más le dije al vecino esto y creo que se lo dije mal. No puede ir a arreglar lo que dije, hermano, porque creo que ya se confundió y se va a ir con otros, ¿no? ¿Cuántos casos de pronto nos llegan? Hermano, vaya a ayudarme porque le enseñé una cosa que no era y ahora ya se perdió, ¿no? Y entonces ya vienen con el problema, ¿no? Enseñaron mal y ahora está la circunstancia, ¿no? ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que tener cuidado de aprender a llevar la verdad. Y ahora mira lo que dice aquí. Dice que cuando un falso maestro está enseñando, los que están recibiendo esa enseñanza tienen por una característica que dice, nunca podrán llegar al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Entonces, mira, dice el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Por qué son réprobos en cuanto a la fe?
porque conociendo la verdad no la practican, están reprobados. ¿Cómo eran las características? Dice que principalmente son amadores de sí mismos, buscar solamente lo mío, lo que me es cómodo a mí. Incluso ver a la parte de búsqueda de Dios como algo de comodidad, de decir, estoy aliviado. Mira que como es, por ejemplo, cuando en tu vida pasada, a los que vivieron eso te decían, ve y confiesa tus pecados a esa persona y ya. Y cada semana te acumulas más pecados, pero cada semana los descargas y ahí te la llevas, ¿no? Pero cuando se hacía eso, o la mayoría de las personas van con la intención de te los digo, pero yo sé que le voy a seguir. Cuando llegamos a los pies de Cristo, nuestra actitud, hermanos, debe ser diferente a la que antes llevábamos. No se trata de llegar a Cristo, Señor, me arrepiento por esto, pero tener en nuestro corazón la espinita de decir, llegas, te arrepientes y dices en el mundo, ¿en dónde me quedé? ¿En qué parte nos quedamos pecado? ¿Me explico? Y mira, dice que habían dos hombres ahí en la tradición judía, llamados Janes y Jambres, que no aparecen ahí en la escritura, pero seguramente en la tradición oral de los judíos, ahí aparecieron seguramente. Y Pablo cita a estos dos hombres, Janes y Jambres, que los catalogaba como sacerdotes del faraón en el tiempo de Moisés. Y eran sacerdotes del faraón que, ¿qué crees? Se fueron infiltrados en el pueblo de Israel. O sea, en Egipto eran sacerdotes del faraón. Tenían una enseñanza, ¿verdad? Y dijeron, híjole, creo, o los mandaría al faraón, no sabemos esa parte. Pero lo que sí sabemos es de que se fueron con los judíos con la intención de ¿qué? De hacerlos caer. Y entonces estos hombres se fueron y cuando Moisés daba una orden, daba una señal, daba una enseñanza, estos hombres se oponían y decían, estás mal, estás equivocado, tú no sabes nada, nosotros también conocemos. Pero ¿qué les pasó a estos hombres? ¿Se acuerdan qué dice la escritura cuando el becerro de oro, qué pasó con el juicio de Dios? La tierra se abrió y se los tragó a todos. Entonces Dios tomó partido en esto y tomó medidas necesarias sobre estos falsos maestros, los quitó. Y mira lo que dice aquí, resisten la verdad. Una persona que tiene una vida amándose a sí mismo resiste la verdad. Porque lo primero que Dios establece dice, amarás a Dios, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿en qué lugar te pone a ti? A Dios, tu prójimo y a ti mismo. ¿Hasta qué lugar te pone? Hasta el tercero. Entonces, cuando alguien resiste la verdad, si la verdad es amar a Dios primeramente, amar a tu prójimo y después hasta el último a ti en ese orden, el que resiste la verdad esa es la verdad. Pero tú resistes amándote primero a ti. Y si te amas a ti, entonces es bien difícil que busques otras cuestiones. Y dice, hombres corruptos de entendimiento. ¿Por qué hay corrupción en tu entendimiento? Cuando hablamos de corrupción en un sistema, la gente, por ejemplo, conoce un sistema, el que tú quieras. El sistema de las multas, por ejemplo, se basa en un reglamento de tránsito. Y hay un orden, ¿no? Viene la sanción, tienes que ir a pagar, o sea, hay un proceso para seguir. Cuando hay corrupción, ¿qué pasa? Ese proceso se desvirtúa, ¿no? Entonces ya el oficial te dice, mira, para que no vayas, pierdas tiempo, mejor págamelo aquí, ¿no? Y es más, con un mega descuento, ¿sí? Eso es corrupción, distorsiona un sistema ya establecido. ¿Dónde hay más corrupción? Te vas a la fila de las tortillas, híjole, son 50 adelante, válgame, yo tengo prisa, ¿no? Siempre uno tiene prisa en las filas, quién sabe por qué, pero todos tienen prisa. Y le preguntas adelante, yo también tengo prisa, y todos. No, difícilmente encuentras uno que diga, yo no tengo prisa. Pero te encuentras a menganito que está en el cuarto, quinto lugar. Y entonces dice, ay, ese hermanito, ¿cómo estás? Mira que vengo. ¿Qué hace por aquí? Venía. Y el otro dice, pues pásese, ¿no? Y el otro dice, pues muchas gracias, ¿no? ¿Qué hubo ahí? Corrupción, ¿no?
Y mira qué fácil somos tan corruptos, ¿no? Y uno diría, ay, ese hermano está exagerando, ¿no? Es bien legalista usted. Pero bueno, vamos a la condición, ¿no? O la parte de las mentiras, ¿no? A esto vamos en decir a qué nivel queremos realmente vivir, ¿no? ¿Qué mentiras son válidas para Dios? ¿Qué mentiras crees que Dios no va a tomar en cuenta? ¿Crees que Dios diga, a partir de esta mentira, cuando digas que tu mamá se murió, esto sí ya te cuenta? Las que vayan para abajo, estas tienen descuento. ¿Crees que Dios nos haga eso? O sea, examinémonos realmente y digamos, Señor, ¿realmente habrá un descuento sobre ese tipo de circunstancias? Porque, hermanos, llegamos a un tiempo, a una forma de vida en donde realmente menospreciamos eso, en verdad. En verdad. Y mira lo que dice la tercera parte, dice que son réprobos en cuanto a la fe. ¿Qué es una persona reprobada? Vean la corrupción del sistema educativo. Ya no puedes reprobar a nadie, te dice. Pero ¿qué crees? Dios no se somete a ese sistema, ¿no? Imagínate que llegues ahí y Dios te niegue el acceso y digo, oye Dios, pero si la SEP pasó a todos, ¿no? Imagínate. Dios te va a decir, no, yo establecí algo, un principio, un lineamiento. Y no puede ser corrompido, no puede ser vulnerado de ninguna manera. Entonces, hermanos, nos ponemos ahí a este punto, hermanos, es una condición que por obras, hermanos, híjole, dice nadie por obras puede ser salvo. Pero tenemos la gracia del Espíritu Santo. ¿Quién nos puede ayudar? Dice, no es con fuerza, no es con espada, sino con su Santo Espíritu. No es porque nos esforcemos mucho, es porque el Señor nos da de su gracia, nos da de su Espíritu para que tengamos la fortaleza de resistir en cada etapa. En cada etapa de nuestras vidas, ¿ok? Y mira, dice aquí, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Dios establece algo, viene la paga sobre aquellos que de pronto viven en una forma dual, en una doble vida. Dice que su vida, su forma, ¿verdad?, será manifiesta a todos. Aquel que aparenta verdad, aquel que aparenta piedad, aquel que dice, pues yo soy cristiano, creo. Dice que su vida va a ser manifiesta. Y no es porque alguien diga, venga, les presento a aquel al aleluyo que se desea creer aleluyo, pero que creen que no es aleluyo. No te vas a hacer manifiesto así. Tus obras te van a dar a conocer. ¿Me explico? Las obras van a dar a conocer a aquel que se dice ser hijo de Dios. No hay otra forma. Vas a ser manifiesto a todos por la forma de tu conducta. ¿Sí? ¿Cómo es tu vida? ¿No? Si es una vida en vanidad, en deseos, dicen tus deleites, tus propios deleites te van a dar a conocer. Y no necesitamos que me digas, eres cristiano. Tu evidencia en tu forma de vida me va a dar testimonio de realmente quién eres. No porque alguien venga y te descubra y diga, él no es cristiano. ¿No? Tu misma vida va a dar testimonio, ¿no? Si vas al antro y estás ahí en el antro tomando y haciendo todo lo demás, ese testimonio te está dando evidencia de quién realmente eres. No necesitas decir, ¿qué creen? Yo no soy cristiano. Dice el pastor, ¿son de la qué? ¿Se saben cómo dice el pastor? De la secreta, ¿verdad? Tú eres de la secreta, ¿no? Te vas al bar, te vas a la disco, te vas al cóctel, a los donde quieras irte. Y te comportas como el mundo se comporta, vives como el mundo se comporta. Esas obras te están manifestando que no eres hijo. Y ahora viene la siguiente parte donde Pablo le dice, ok, esto es lo que hacen unos y que están entre vosotros, que están encubiertos en la iglesia. Pero dice, pero tú, Timoteo, ¿cómo le dice? Pero tú eres diferente a todos. Tú no te comportas como ninguno de los hombres que he citado previamente. Y le dice, tú has seguido mi doctrina. Y Pablo, ¿qué doctrina tenía? La doctrina de Cristo. Habla de un seguimiento constante. Dice, no solamente Timoteo siguió la doctrina, dice que siguió, ¿qué más, hermanos? La conducta, es decir, sabes y haces. Lo que conoces, lo vives.
Veíamos ahí. Si aprendes que la Escritura te dice, no seas pendenciero, o sea, no seas conflictivo, y realmente tienes paz para con todos, lo estás viviendo. Pero si dice, yo ya leí que no debo ser pendenciero, pero le echo pleito a todos, no estoy viviendo, entonces no estoy obrando conforme la palabra dice. Y mira, dice, en conducta, ahora dice también, en propósito. ¿Cuál es tu propósito, hermano? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Vamos a ver de propósitos. Casarte, tener un carro, tener una casa, terminar una carrera, ser alguien en la vida, como muchos dicen. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es nuestro propósito como hijos de Dios? ¿Cuál es el propósito que implantamos a nuestros hijos? ¿Cómo ves a tus hijos cuando los ves ahí? ¿Qué es lo más grande que quieres que vean? Y hermanos, ahí va a revelar nuestro corazón. ¿Cómo lo tengo delante de Dios? Lo quiero un licenciado prominente, un ingeniero que se vaya a la NASA, que se vaya a la Luna. Cuando llegue a la Luna ya estará realizado. ¿Cómo nos estamos viendo? ¿Cómo estamos proyectando? ¿Cuál es nuestro propósito? Dice que Timoteo tenía el mismo propósito de Pablo. ¿Y qué crees que Pablo decía? Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Es decir, Pablo estaba mandando por un tubo todo lo que el mundo podía ofrecerle. Él era maestro de la ley de alta estirpe, famoso si tú quieres, adinerado. ¿Quién sabe si guapo? Pero lo tenía todo Pablo. Y dice que todo lo que tenía, ¿qué hizo? Lo mandó a la basura. Y dice, porque ahora mi propósito es ¿quién? Cristo. Y hermanos, aquí viene un golpe así bien fuerte a nuestras vidas de decir, ¿cuál es nuestro propósito? Terminar la quincena, terminar la jornada en el trabajo, terminar la carrera, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Por qué corremos? ¿Por qué te levantas cada mañana? ¿Para qué vives? Y cuando reflexionas y dices, yo vivo para Cristo, amén, entonces debes de ser manifiesto. Tu vida debe manifestar lo que estás diciendo. ¿Cómo dices si corres para Cristo? Entonces, ¿cómo lo estás manifestando? Y mira, dice aquí, en fe, en propósito, en fe, en longanimidad, en amor, en paciencia. Ya habíamos hablado hace 8 días sobre la paciencia. En persecuciones, mira, el 11 empieza a dar testimonio con obras de lo que Pablo decía. Yo he vivido esto, Timoteo, y te he demostrado que lo he vivido a través de los siguientes ejemplos. Y ahí vienen persecuciones. ¿Pablo fue perseguido? Sí. Entonces, por causa de su fe. Pablo padeció, dice, padecimientos. ¿Pablo padeció? Sí. Le está diciendo, Timoteo, mira, te estoy diciendo cómo está mi corazón, pero te estoy diciendo con hechos cómo lo he vivido realmente. Hay una coherencia en lo que te digo que hagas y lo que he vivido. Y después dice, como los que me sobrevivieron en Antioquía. Cuando Pablo empieza a citar esto, es porque Timoteo seguramente había sido testigo de esos padecimientos. No le estaba cuenteando de decir, tuve esto, no. Timoteo seguramente los vio porque le da una descripción del lugar, ¿sí? De dónde se encontraron esos padecimientos. Y dice, en Antioquía, en Iconio, en Listra. Y luego dice, persecuciones que he sufrido, y de todas, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice? De todas me ha librado el Señor. Hermanos, de pronto estamos viviendo un tiempo donde dices, híjole, te dio COVID, ¿qué pecado tienes? Y tengamos cuidado, porque no se trata de si te da es porque traes tu pecado. El Señor nunca nos promete guardarnos de todo mal. El Señor nos promete librarnos de todo mal. El Señor no nos promete guardarnos en una esfera donde nada nos acontezca. Nos promete darnos la fortaleza para superar la peor de las adversidades. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Me explico? El Señor nos da, dice ahí, ¿qué dijo Pablo? Pero de todas me ha librado el Señor. De todas me ha librado el Señor. Pero hay un prerequisito, ¿te das cuenta? Cuando llegas a este tipo de circunstancias es porque algo ocurrió en tu manera interna. Si no tenemos lo interno, ¿cómo vamos a pasar el examen? Tienes examen de algo en la escuela y no estudiaste, no sabes nada. ¿Cómo vas a pasar ese examen si no has hecho nada?
¿no? Y mira, hay cosas que se te evalúan no solo por conocimiento, sino por vivirlo. Ahí en las escuelas, cuando los chicos les dejas un proyecto, muchachos, al principio de semestre, ya falta poco. Muchachos, dentro de 6 meses evaluaremos el semestre de esta manera con este proyecto. Se presenta en tanto tiempo. Ya empiezan, falta un buen profe, ¿para qué gasta su tiempo? Díganos antes de que llegue el tiempo. Y le digo, no, es que tengo que decirles antes porque tienen que empezar a trabajar desde ya. Porque si lo dejan al final, no van a poder. Una vez dejé una maqueta arquitectónica con materiales reales. Y tenían que hacer sus cementitos, sus castillitos y todo. Y ya nos decían, profe, pero eso lo hace mi primo que está en arquitectura en la universidad. Sí, pero quiero dártelo a ti para que aprendas. Y total, ¿qué creen? Llegaron a la clase con su cemento sin fraguar, así todo chorreando con agua. Profe, es que no se secó mi cemento. Pues no, te dejé 3 meses antes para que empezaras. Y entonces aquí viene la parte, hermanos, cuando un cristiano ve la señal, corre a la iglesia a orar, a ayunar y todo porque dice, ya viene Cristo. Pero ¿qué crees? Tu preparación no es de 15 minutos, no es de un mes, en el mes del perdón que ya se viene. ¿Es de qué? De una vida constante. Porque imagínate, vas a llegar, es como el alumno con su maqueta, con cemento sin fraguar, todo escurrido, así llegas con el Señor. Señor, me preparé los últimos 15 días antes del rapto. Y mira, me explico. Tenemos que estar preparados todo el tiempo. Y mira, dice el 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mira, aquí viene el mal. Cuando una persona dice, es que ese es próspero, mira cómo le va, ¿no? Engañando le va mejor. Mira esas iglesias que están bien llenas. Mira esas iglesias cuánto ofrendan. Mira esas iglesias cuánto crecen. O esas ideologías. Pero mira, dice, pero los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero mira, le dice Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces Pablo le está diciendo, sé perseverante, sé constante con lo que tú has aprendido. Yo te pregunto a ti, ¿tú qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? Y así haz memoria, ¿cuánto de la palabra realmente he aprendido? ¿Qué doctrinas conoces? No hablo de una palabra en general, sino de tu formación como hijo de Dios. ¿Qué doctrinas conoces? Puedo saberme el Salmo 23, o el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el favorito, ¿no? de muchos. Pero ¿qué doctrinas sabes? ¿Cómo puedes defender tu fe? ¿Sabes qué es el Evangelio de Cristo? ¿Sabrías explicar el Evangelio a alguien que no le conoce? Ese es nuestro desafío, hermanos. ¿Cuánto realmente has conocido? Y Pablo le dice, tú persiste. Dice al principio con qué empezó Pablo, con qué empezó primeramente, con la doctrina. ¿Qué doctrina conoces? ¿Sabes qué es la Trinidad? ¿Sabes qué es la doctrina de la salvación, de la regeneración? ¿Y en cuánto tiempo lo podrías aprender? ¿No? ¿En cuánto tiempo el Señor capacitó a sus apóstoles? 3 años. 3 años. Pablo también duró 3 años en capacitación. Pero hermanos, es que ellos eran apóstoles. ¿Qué era Pedro? No tenía título en Harvard, hermanos. Y no menosprecio a los pescadores, pero nos está diciendo que si estos hombres fueron forjados por Jesucristo, hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo que día con día nos instruye a través de su palabra. Y aquí viene el cierre de todo esto, hermanos. Mira, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales, fíjate bien lo que dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe. Hermano, no acabaste la primaria, no importa. Dice la Escritura, dice aquí, que la Escritura te puede hacer ¿qué? Sabio. Y una sabiduría que no se aprende en el colegio. Es una sabiduría que viene de parte de ¿quién? De Dios. Es una sabiduría que viene de parte de Dios. Y dice, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y se lo saben, a ver todos juntos. El 16.
para toda buena obra. Y aquí viene este pasaje y con esto terminamos. Te hace un contraste de lo que es el mundo, hace un contraste con lo que Pablo experimenta y nos invita no solo a Timoteo, sino a cada uno de nosotros, y nos dice, oye, ¿todavía estás titubeante en la primera etapa o en la primera parte de personas descritas aquí? Mira, dice, la Escritura fue dada por Dios y es útil para enseñar. ¿No sabes nada? La palabra te enseña a través del Espíritu. Dice, redarguir. Oye, ¿te has portado de una forma que no agrada a Dios? Ve a la palabra y la palabra te va a ayudar a entender que no es porque te obliguen, sino porque nazca de tu corazón. Eso es redarguir, ¿sí? Si vienes porque tienes que venir, porque dicen que eres cristiano y tienes que venir, ve a la palabra para que redarguya tu corazón y entiendas que vienes por amor a Cristo. Si vienes porque tienes otro motivo, la palabra te puede ayudar a cambiar tu corazón y a entender el porqué o la razón del por qué estamos aquí. Dice para corregir. La palabra nos corrige. Vamos por otra dirección que no tenemos que ir. La palabra nos dice por dónde tenemos que enmendar nuestro camino. Y para instruir en justicia. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo justo de parte de Dios? Hay un versículo acá atrás en Miqueas 6:8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién nos ha declarado lo que es bueno, hermanos? ¿Y en dónde nos lo ha declarado? En su palabra. Te decía hace un momento, el mundo, ¿dónde basa lo que es bueno? En su propio corazón, en su propio intelecto. Pero dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿En dónde? En toda la Escritura. Toda la Escritura. Y dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que te está pidiendo el Señor. Tus afanes, las cosas por las cuales muchas veces nos desgastamos en la tierra, cuando lleguemos a la presencia del Señor, no es, yo no te pedí eso, yo te pedí 3 cosas. Y me regreso allá a Timoteo. Y dice, ¿para qué nos pide esto? Dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y alguien perfecto en la palabra, en el camino de Dios, no se hace perfecto en 2 horas. En 15 días, en un mes antes del rapto. Es un tiempo que constante. ¿Cómo se logra la perfección? ¿Han visto ahorita que están los Juegos Olímpicos, los orientales, japoneses, chinos y demás? ¿Cómo son perfeccionistas? ¿Cómo lo consiguen? Día tras día perfeccionan cualquier proceso, siempre lo tratan de hacer mejor que el día anterior. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo, todas las veces. Hermanos, ¿cómo vamos a perfeccionarnos en nuestra fe si descansamos un día sí, un día no, 3 días no, y así nos la llevamos? Tenemos que aprender a ser perfeccionadores de nuestra vida en la palabra. Dice, enteramente, no parcialmente, en un total, para toda buena obra. Y si no conoces qué es la buena obra, ¿dónde la podemos encontrar? En la palabra de Dios. Amén. Ponte de pie, hermano. Padre, damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que a través de ella tú